Hoy vamos a estudiar la segunda carta de Pedro. Es un vídeo sobre este maravilloso documento que nos recuerda quién es Jesús. Y es muy importante para nosotros porque ya estamos llegando cerca del final de la Biblia y esta segunda carta trata de lidiar con el problema de los falsos maestros por un lado y luego de los burladores por otro, es decir, problemas internos y problemas externos que tiene la iglesia. Y con la ayuda de Dios esperamos extraer algunas lecciones que nos permitan fortalecer nuestra fe. Algunos estudiosos creen que Segunda de Pedro no fue escrita por el apóstol, simplemente porque piensan que la diferencia de estilo entre esta carta y la primera es demasiado marcada. Pero parece que a veces olvidamos que los escritores antiguos, voy a decir los autores antiguos, en este caso como Pedro o Pablo, muchas veces utilizaron secretarios. Como no siempre era el mismo secretario, es difícil que se mantuviera el mismo estilo. Pero cuando leemos detenidamente las dos cartas de Pedro y leemos lo que los evangelios cuentan sobre el apóstol, notamos consistencia. Es decir, podemos suponer con suficiente confianza que Pedro, el apóstol, el discípulo que anduvo con Jesús, es el autor de esta carta tal como la primera. Así que hoy vamos a ir a 7 lecciones que espero fortalezcan nuestra fe y nuestro andar con nuestro Señor Jesucristo. Y la primera lección es: recuerda siempre quién es Jesús. Y esto lo vemos en el primer versículo de esta carta. Dice el apóstol: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Notas la declaración de fe de Pedro? Hace eco con su declaración de quién es Jesús en los evangelios. Allá en los evangelios, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro se adelantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Pedro dice claramente que Jesús es Dios. Esta es una de las declaraciones más contundentes sobre la divinidad de Cristo. Por eso el texto, y en griego se entiende mucho mejor, está construido así: nuestro Dios y Salvador. Es decir, Pedro no está tratando de explicarnos la encarnación. Reconoce que Jesús fue un ser humano, pero no cualquier ser humano. Era un ser humano en quien se había encarnado Dios. Era Dios encarnado, para decirlo mejor. Para Pedro, este era Jesús, el Dios encarnado, el que se acerca a su pueblo, el que cumple la promesa mesiánica de Dios está con nosotros, Emmanuel. Y esto es vital para lo que vendrá. Es vital para la experiencia de Pedro, era vital para la iglesia a la que Pedro está escribiendo, y para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque si reconocemos quién es Jesús, que es nuestro Dios y Salvador, entonces vamos a poder comprender mejor por qué Dios actúa de ciertas maneras misteriosas para nosotros a veces, con el fin de darnos salvación. Porque nota, Pedro dice Dios y Salvador. El propósito final de Dios es nuestra salvación. Por eso Jesús concentra todas esas esperanzas. Y hoy hacemos bien al recordar esto. Pasa que hoy en día hay personas que no creen en la divinidad de Jesús, pese a lo que decía el apóstol Pedro. Pero recuerda, no estamos tratando, en este pasaje al menos, de encontrar una definición de cómo se logra la encarnación, sino un artículo de fe. No porque la Biblia no nos enseñe sobre la encarnación, Pablo habla sobre esto abundantemente, pero lo que más necesitamos es crecer en nuestra comprensión de quién es Jesús, porque eso nos ayudará a afianzarnos en nuestra confianza. Y eso es lo que sigue en estas lecciones, porque la segunda lección que encuentro en esta carta es que debemos confiar en sus promesas. En el capítulo 1, en los versos 3 y 4, dice de la siguiente manera: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Esto es todo lo que está encerrado acá, pero me concentro en el tema de las promesas, porque Pedro sabe que por quien es Jesús, estas promesas son confiables. Me hace eco a lo que el apóstol Juan escribe en San Juan capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. Y por eso antes dice, no se turbe vuestro corazón. Pedro sabe que están enfrentando pruebas. Pedro sabe que van a enfrentar pruebas. Pedro sabe que el camino del cristiano es un constante crecimiento, es lo que dirá los siguientes versículos. Hay que añadir algunas cosas en nuestro crecimiento, porque de esa manera se nota que no nos hemos estancado. Pero eso lo podemos hacer porque confiamos en las promesas de Dios. Y esto en un mundo en el que se rompen tantas promesas es tan importante para nosotros, porque cuando nos falla la familia, cuando nos fallan los amigos, cuando nos fallan los líderes religiosos incluso, porque hay que ser muy claros con esto, cuando nos fallan las personas que nosotros admiramos, entonces podemos mirar a Jesús y Él, que es nuestro Dios y Salvador, nunca nos va a fallar, aunque no entendamos del todo por qué permite o hace ciertas cosas. Por eso Pablo habla, o más bien dicho, Pedro habla de promesas que son grandísimas si nos mantenemos confiando en Dios. Pero esto me lleva a la tercera lección, porque ¿dónde encontramos las promesas de Dios? Así que la tercera lección es, confía en su palabra. Y es que en el capítulo 1, ahora desde los versos 19 al 21, Pedro nos va a expresar dónde podemos encontrar estas promesas y cómo podemos aferrarnos a nuestra fe en esas promesas, porque confiamos en su palabra. Por esto es maravilloso. El Dios de la Biblia es un Dios que se autorrevela. Lo hizo de manera plena en Jesús, pero nos dejó su palabra escrita para que podamos constantemente volver a ella y conocer cuál es su voluntad. Y aquí dice el pasaje, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí ya comienza a introducir otro tema del que hablaremos inmediatamente, pero lo principal es podemos confiar en las Escrituras. Pero nota que Pedro dice, solo tengamos cuidado de no dejarnos llevar por interpretaciones privadas. ¿Qué significa esto? Pedro nos está advirtiendo contra los falsos maestros ya, que es a lo que vamos a pasar. Pero nos dice además que no deberíamos pensar que una sola persona puede tener toda la interpretación de las Escrituras. Dios habló mediante los profetas. El Espíritu Santo inspiró a estos santos profetas. Por lo tanto, necesitamos de la guía del Espíritu para saber qué dice la palabra de Dios, cómo se aplica a nuestra situación. Y además, digo además no como si fuera insuficiente el Espíritu Santo, claro que no. Digo además que necesitamos de la comunidad. ¿Por qué? Porque Dios no está conduciendo individuos, está conduciendo un pueblo. Y eso se nota en toda la revelación del Antiguo Testamento. Cuando Dios hablaba a un individuo, al profeta, éste se comunicaba con el pueblo. El mensaje era para el pueblo, no era individualizado, aunque hubo mensajes particulares, sino que Dios quería que la comunidad escuchara su voz. Pues es más o menos lo que está diciendo Pedro. Esto no es de interpretación privada. Esto no es que a mí se me ocurrió una interpretación y digo, pues esta es la verdad porque aquí está el texto, porque hay muchos textos en la Biblia que yo puedo tomarlos y hacerlos decir lo que yo quiera. Es más, toda la Biblia puede ser así.
Y por eso hoy en día existen miles de iglesias. Hay que reconocer esta realidad, porque cada uno toma lo que mejor le conviene. Sin embargo, ¿qué tal si un día hiciéramos este ejercicio? Que fuéramos capaces de exponer nuestra convicción y que otros, al examinarla con la Biblia, pudieran saber si es o no es el mejor camino. Tal vez comenzaríamos a sanar mucha polarización que hay hoy en día, porque sí, hasta dentro del cristianismo hay mucha polarización, porque es tu verdad contra mi verdad, y hay que tener cuidado con eso, porque no es de interpretación privada. Sin embargo, aquí viene el punto. Dios está conduciendo a una comunidad y cuando le permitimos a Dios conducirla, eso nos va a proteger de los falsos maestros. Por eso debemos confiar en su palabra, tenerla en nuestro corazón, estudiarla, meditarla, compartirla en comunidad para protegernos de los falsos maestros. Porque la cuarta lección de esta carta es: discierne quién enseña la verdad y quién el error. En el capítulo 2, versos del 1 al 3, dice así: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ya voy a tocar algunos temas aquí que están interesantes. Llevados por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Comienzo con esto último, porque Dios hará justicia. No tenemos nada que temer cuando vemos que algunos están lucrando con el Evangelio. Dios hará justicia al final. Ahora, no estoy diciendo con esto de que los pastores, los líderes espirituales no deban recibir un estipendio o un salario por su trabajo. Claro que sí, pero hay quienes lo que buscan es el lucro del Evangelio y hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿qué nos está diciendo el apóstol acá? Lo primero que nos dice es que estos falsos maestros pretenden enseñar Biblia, pero encubiertamente introducen herejías. Porque como te decía, puede ser que con la Biblia podamos decir cosas que son contrarias a la Biblia. Y de eso la historia da mucha cuenta. Por ejemplo, se introdujo en el cristianismo la idea de la inmortalidad del alma, cuando en la Biblia esto no se enseña de ninguna manera. En la Biblia, los muertos nada saben, yacen en los sepulcros, pero algo de filosofía griega se introdujo aquí y por siglos muchos cristianos han creído que cuando la persona muere se va a algún lugar en la presencia de Dios. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Eso solamente para poner un ejemplo de cómo se pueden introducir cosas que no enseña la Biblia, incluso usando textos bíblicos. Pero el texto dice más, dice que negarán al Señor. Esto no necesariamente es que se iban a poner a decir, yo ya no creo en el Señor. Más bien habla de sus vidas. Mientras que hablan una cosa, dicen una cosa, viven otra. Es decir, son doble cara. Pretenden ser hijos de Dios, pretenden enseñar verdades, pero mezclan el error ahí y sus vidas están lejos de reflejar a Cristo Jesús. Y lo último que destaca aquí es, aparte de esto de la condenación que va a llegar, del juicio que va a llegar, es justamente que muchos lo hacen porque ven en esto una oportunidad de lucrar. Y creo que Pedro podría haber tenido en mente aquí a Simón el Mago, quien quiso lucrar con el Evangelio. Y como Simón el Mago, hubo muchos, habrá muchos y hay muchos hoy en día que pretenden lucrar con el Evangelio. Pues bueno, necesitamos discernimiento. ¿Y cómo se logra ese discernimiento? Por eso leímos la lección número 3, es confiando en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que será la norma para protegernos de estos falsos maestros.
Ahora, la quinta lección tiene que ver con aquellos que están fuera, porque los falsos maestros son un problema dentro de la iglesia, pero ¿qué de lo que nos rodea? De una sociedad posmoderna, incluso poscristiana. ¿Qué sucede con eso? Bueno, la lección quinta que yo encuentro en esta carta es que no prestemos atención a los burladores. Hoy en día los llamamos los haters, aquellos que uno da una opinión y rápidamente salen con todas sus pruebas, entre comillas, para decirnos que estamos equivocados, aunque nosotros tengamos suficiente evidencia para afirmar lo que afirmamos. Pero siempre habrá haters, siempre habrá burladores, siempre los hubo, siempre los hay y siempre los habrá. ¿Qué dice Pedro? No les prestes atención. Mira lo que dice el capítulo 3 y ahora vamos a leer en el versículo 2. Dice, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed, y aquí entiende esto, ¿no? Lo que dice Pedro, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones. Es decir, dice Pedro, nosotros tendríamos que mantenernos en lo que Dios nos ha dicho. Estos mandamientos de los santos profetas y los santos apóstoles. Ahí hay que mantenernos. Porque van a venir personas que se van a burlar de eso. Eso es verdad. Van a andar según sus propias pasiones y lo que van a decir es, este que es cristiano, este que piensa que por su régimen de alimentación, que por sus días que va al culto, por lo que sea, cualquier cosa, por sus creencias, especialmente por una que ya vamos a destacar en este momento, que es la creencia en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero siempre habrá burladores, siempre los ha habido. Y lo que tenemos que hacer es hacer oídos sordos. No los escuches. Es decir, no le prestes demasiada importancia a eso. No estoy diciendo que no vamos a escuchar a las personas, porque sí, fui muy tajante antes de decir no escuches, pero no estoy hablando de cerrar las puertas de la gente, claro que no. Tenemos que ser amigos de las personas, tenemos que acercarnos a las personas ahí donde están. Pero cuando comienzan a quejarse, a burlarse, a mostrar sus prejuicios, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Defendernos no siempre es el mejor camino. Quizá lo mejor que podemos hacer es simplemente sonreír, agradecer y seguir nuestro camino. Nosotros tenemos una confianza, confiamos en la palabra de Dios. Que alguien no quiera creer en eso o incluso se burle de la palabra de Dios, no debería hacer que tampoco en nosotros surjan malos pensamientos o incluso condenación para otros. Ya lo dice Pedro, la condenación ya está. No tenemos nosotros que invocarla. La condenación ya está para aquel que simplemente no quiere aferrarse a la palabra de Dios. Así que más bien deberíamos esparcir el amor de Jesús y si la gente no quiere aceptar el amor de Jesús, pues simplemente estará rechazando la vida. Y eso me lleva a la sexta lección, que tiene que ver un poco con esto de los burladores. Y es que encuentro acá en Pedro que Dios se arriesga a ser malentendido. Y ya vas a darte cuenta por qué lo digo de esa manera. Vamos a leer ahora los versos del 8 al 10. Pero amados, dice Pedro, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Varios elementos acá, pero nota que el punto aquí es la segunda venida, y ahora voy a unir esto. Muchos se burlaban de los cristianos en ese tiempo ya, porque hablaban de que el Mesías volvería. Nuestro Dios y Salvador, que ascendió al cielo, iba a volver. Esa fue la predicación de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y muchos se burlaban de eso.
Ya vimos con Pablo cómo algunos incluso se inventaron algunas teorías raras sobre esto. Pero Pedro dice, el hecho es que Jesús va a volver. Parece que tarda, pero Jesús va a volver. Esa es nuestra confianza. ¿Por qué? Porque confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra, y como confiamos en eso, podemos saber que lo que Jesús dijo va a suceder. Él va a volver por segunda vez. Mientras tanto, los burladores decían, pero si nada ha cambiado. Ustedes siguen predicando esto, pero yo no veo nada que esté cambiando como para saber que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Notas? Hasta el día de hoy es igual. Han pasado ya casi 2 milenios desde que estamos predicando que Jesús vuelve y Jesús no vuelve. Y la pregunta es, ¿por qué la tardanza? Ahí es donde viene este texto, que este texto solo debe aplicarse en este contexto, en el contexto de la espera, ¿sí? Y este texto dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Lo que está diciendo Pedro es, para Dios no hay tardanza. Lo que a nosotros nos parece tardanza, para Dios no lo es. ¿Saben lo que es? Lo que es paciencia. Y ahí es donde Dios se arriesga a ser mal entendido. Porque algunos piensan que porque Dios no ha venido, porque Jesús no ha venido, o es falso, o solamente un sueño de los cristianos, un delirio cristiano. Pero no, Dios es paciente. Y en esa paciencia se ha arriesgado a ser malentendido e incluso a ser calumniado. ¿Cuánta gente piensa que Dios se olvidó de nosotros? ¿Cuánta gente piensa que ni siquiera hay un Dios simplemente porque ve que el mundo sigue su curso? Pero Pedro nos desvela la verdad. Pedro nos dice, Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos se arrepientan y por eso hace todo lo posible para alcanzar a las personas y darles salvación. Así que sí, Dios se arriesga porque lo hace por amor, para que tú y yo no desperdiciemos la oportunidad que tenemos con la vida de poder rendirle nuestro corazón a Él. Y me lleva esto a la última lección que encuentro aquí en esta carta de Pedro. Y se encuentra en los versículos 17 y 18, los últimos versículos de la carta, en el capítulo 3. Y dice el texto, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es la séptima lección? Es esta. Nunca dejemos de crecer. Cuando dejamos de crecer podemos ser arrastrados por el error de los inicuos. Pero Pedro nos dice, crezcan en la gracia y el conocimiento. Esto nos habla de una experiencia personal, es decir, el verdadero crecimiento va a involucrar una experiencia personal, una experiencia íntima con Dios, y también nos habla del crecimiento intelectual, porque naturalmente necesitamos estar conscientes de lo que creemos. Por eso la palabra de Dios es central en las cartas de Pedro. Y para nosotros es importante aferrarnos con conciencia a lo que la Biblia enseña. Aquí no hablamos ni enseñamos que nos debemos dejar llevar por el sentimentalismo, por el emocionalismo. Claro que no. Tenemos que usar la razón. Hubo un gran predicador bautista allá en los 1800 que decía que la Biblia es el festival de la razón. Y esto es así porque quien estudia la Escritura con seriedad se va a dar cuenta que aquí hay tesoros morales, espirituales. Hay gran conocimiento para aquel que busca querer hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que Pedro nos invita a crecer, tanto intelectualmente como vivencialmente. Esto es la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero me gusta porque Pedro termina ahí concentrado en Jesús. Porque todo lo que aprendamos de la Biblia, todo lo que estudiemos en la Biblia debe conducirnos a Jesús. Jesús es el centro de todo. Él es nuestro Dios y Salvador. Si lo que yo estudio de la Biblia me aleja de Jesús o hace que Jesús quede a un lado, quede eclipsado por cualquier otra cosa,
entonces no estoy creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. No estoy creciendo como Dios espera que crezca. Y este es el desafío que ahora se nos presenta. Gracias por ver hasta acá este video y te invito a comentarlo, a darle un buen like, a compartirlo con todos tus amigos. Nos estamos acercando ya hacia el final de la Biblia y te agradezco mucho por estar aquí. Por favor, haz que este contenido pueda llegar a más personas. Con tu ayuda lo podemos lograr. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.